Queridísima gente, Cine Garage, estamos una entrevista más alrededor de la serie La Liberación. En este momento me encuentro con Arturo Samson, uno de los productores, el productor. No sé qué tanto metiste las manos, Arturo, antes de entrar a platicar sobre La Liberación, que está generando mucha conversación, como lo decíamos antes de abrir micrófonos. Quiero darte la bienvenida a los micrófonos Cine Garage. Bienvenido, hablemos de La Liberación, Arturo. Se está integrando Dariela Ludlow, fotógrafa de la serie. Esto ya es una fiesta, lo cual me alegra mucho. Dariela, Arturo, bienvenidos a los micrófonos Cine Garage. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, perdón la tardanza. No, tranquila, tranquila. Arturo, buenos días Pues también. buenos días y muchas gracias por la invitación y gracias a la audiencia por estar escuchándonos. No sé por dónde empezar, porque a la hora de hablar hice ya una entrevista con Alejandra Márquez, directora de la serie. Y pues bueno, entre definir, entre explicarle a la gente qué pueden ver, qué van a sentir, qué van a encontrarse en la serie, es complejo. Es una serie que necesita experimentarse y creo que por ahí, tanto de la parte de la fotografía, Dariela, aunque también dirigiste algunos episodios, como de la parte de la descripción o cómo incluso se pichó el proyecto, Arturo, o sea, creo que la invitación para la gente es justo eso, entrar y dejarse llevar, dejarse navegar por el mundo que está planteando un equipo de gente creativa a la cual yo admiro mucho y aplaudo el esfuerzo de la liberación. No sé si estoy exagerando o sea una buena manera de invitar a la gente a decir, ustedes déjense llevar. Dariela, No, pensé que creo que estaría padre, Arturo, si tú primero empiezas como explicando cómo fue el pitch y luego yo le hablo un poco más como de la parte creativa de cómo intentamos hacer ok, que esto. pues gracias, Dariela. Mira, creo que ya hablaste con Ale Márquez, como dices, y ya te contó un poquito el génesis Ujú. del proyecto. Desde lo que yo viví, yo cuando entré a Exile había un deal con Ale Márquez y este proyecto estaba ya ideado, digamos, era un concepto que Ale Márquez y las actrices habían platicado Ujú. y había un pitch que aprovecharon a hacer, un video pitch que hicieron durante la pandemia, cuando todos estábamos encerrados, dijeron, pues aprovechemos. Alonso Aguilar, ejecutivo de Amazon, estaba en Exile con nosotros y él se encargó de que este proyecto se fuera a Amazon. Em, entonces, me tocó desde, digamos, el proyecto estaba al 5% cuando entré yo y a partir de ahí se empezó a desarrollar. La verdad es que Ale Márquez perdón, en este tú me preguntabas al principio qué tanto había metido las manos. Yo creo que es el proyecto, uno de los proyectos de los cuales me siento más orgulloso como productor y también uno de los proyectos en donde menos injerencia he tratado de tener a nivel creativo, eh, por obvias razones. Primero porque estamos al lado de un talentazo a quien prácticamente no tenemos o tenemos muy poco que decirle. Sí es verdad que compartíamos opiniones y pues, ayudábamos por aquí y por allá, pero el chiste en esta serie, para mí y creo que para la parte de los productores, fue acompañar el proceso, tratar de protegerla, de cuidarla, de los típicos pleitos o discusiones que suelen darse con una plataforma como Amazon, Negociaciones, digamos, ¿no? negociaciones, o sea, Negociaciones. un poco ser el escudo Sí. y dejar que ella y las actrices y Dariela pudieran hacer su trabajo de la manera más libre. Quizá alguna vez dábamos un comentario, una opinión, un tal, y hacía ruido o sentido, pero la verdad es que esta sí es una de esas series donde te sientes muy orgulloso de haber permitido que los otros hicieran su trabajo. Claro, porque a final de cuentas, tomando en consideración cómo se están presentando las otras series y que tenemos prácticamente un molde del cual nadie quiere salir o no te dejan, esta serie representa una navegación distinta, Dariela, y desde ahí me gustaría que le contaras a la gente cómo se decide que la serie se va a ver como se ve y cómo es que o te señalan o levantas la mano y Mm, ocurre que estás dirigiendo algunos episodios tú también. sí, mira, yo entré también muy al principio en el proyecto, ¿no? Como Ali y yo somos muy amigas, entonces al Claro. principio me fue contando, ¿no? Que quería hacer esto con las chicas, y me dijo, ay, estaría bien que te unieras, pero claro, vino la pandemia y en fin. Me gusta mucho cómo dices
que la serie es una experiencia, más que una cosa de simplemente quedar y verla. Siento que es una invitación a un diálogo, que Ujú. además el cine un poco tendría que ser eso, ¿no? Una conversación, no solamente un monólogo, ¿no? Esto es un diálogo y la serie es justamente eso, un diálogo que todo el tiempo te está invitando a reflexionar, a que mires, a que te detengas. Me acuerdo mucho cuando Ale me invitó y me contaba, ¿no? Como las primeras cosas, yo decía, ¿cómo? ¿Vamos a cuestionar esto? Que yo no cuestiono cada día, pero nos van a señalar, o sea, ¿cómo? Que está muy bien, hay que cuestionar esto, hay que poner los puntos donde tienen que ir, hay que poner los acentos donde tienen que ir. Y siempre que me preguntan cómo llegaron a, a la visión de la serie a que se viera así, a que fuera así, es muy complejo porque hay muchísimas capas. Digo, aquí está Arturo, una de las primeras cosas, por decirte algún ejemplo, voy a poner ejemplos muy claros porque siento que así un poco la gente se da cuenta. Ujú. El guión decía el medievo, ¿no? Y me acuerdo que muchas veces platicamos, ¿y dónde vamos a filmar eso? Vamos a ir a la hacienda del desierto de los Emmers. ¿Dónde vamos a filmar eso? Claro, esto te estoy hablando de muy al principio, ¿no? El bosque. ¿Cómo vamos a filmar el bosque? Muy pronto nos dimos cuenta que no podía ser, por ejemplo, una, una representación realista del medievo, porque además el medievo es un espacio mental. Sucede en el medievo, porque en el medievo históricamente fue las primeras veces en donde empezó a haber una persecución sistemática hacia las mujeres, ¿no? La cacería de brujas, y por eso por eso visualmente es el medievo, como para ir a la raíz. Pero no es un medievo, porque también queríamos que no fuera un flashback, no es un Ujú. flashback a otra vida de los personajes, es un espacio mental en donde tú vas a tu herida y entiendes un poco desde otros lugares por qué te pasaron las cosas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, lo primero es la primera decisión. No vamos a ir a ningún lugar en España ni en Valquirico, ¿no? A ningún lugar a filmar esto. Que no habría estado mal, ¿no? ¿Qué? No habría estado mal tampoco, ¿no? Sí, pero siento que sí, o sea, pero son el tipo de decisiones que uno hace, ¿no? Claro. ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero es que lo vamos a traer a un foro con la locura que esto implica. O sea, en un momento parecía, no, sí que bien, nos va a quitar de problemas. Y luego cuando vimos, bueno, ¿y cómo iluminamos una aldea y un bosque? ¿Cómo hacemos un bosque en un foro? Fue como, wow, o sea, no va a ser, o sea, al principio parecía como nos quitamos un problema, pero no. Pero no, no, Lo Y Arturo convertimos levantó la mano No, sí. además, o sea, Arturo dijo, a ver, Es hablemos del que me bosque. acordé perfecto cuando muy al inicio Ale me hizo prometerle que íbamos a intentar ir a Escocia. Ok. Como dice Dariela, no solo fue el dinero, obviamente conforme avanzaban era, a ver, pero esto no es realista, esto es un espacio mental. Ujú. Y entonces, claro, los productores y Amazon dijimos, uff, nos quitamos un problemón de encima, porque Ya imagínate no lo que vamos a ir a costaría. Escocia. Y nada más quiero comentar que en los foros, porque no era un foro, eran dos foros completos, Darielita usó más Sky Panels que creo que en la historia de todo México. Sky Panels son unas luces que se ponen arriba, no baratas, y entonces al final, yo no sé si terminó siendo más barato que ir a Escocia, pero No, fue mucho más caro, pero al final fueron decisiones que al principio podrían haber parecido de producción, pero en realidad eran decisiones dramáticas y narrativas y formales, que era lo que necesitaba la historia, ¿no? O sea, como eso, ¿qué más podemos hacer? Traigamos elementos anacrónicos al medievo, los frutilupis, Ujú. colores que no tienen, no, el rosa mexicano, el no sé qué, ¿y qué genera esto en el espectador? Hablando formalmente, ¿qué es lo que está haciendo? Está diciendo al espectador, oye, esto no es un recuerdo, ¿eh? Esto no es una cosa que pasó, esto es una cosa de hoy. Eso es lo que intentamos hacer con estos elementos, como las miradas a cámara, ¿no? sí. Todas estas miradas a cámara tienen que ver con, oye, esto es una conversación Sí, contigo, te estoy hablando ¿no? a ti, Te ¿eh? estoy Sí. hablando a ti. Vamos a hablar de esto. O sea, eso no estaba escrito en el guión así. Son elementos formales que fuimos decidiendo, ¿no? Conforme íbamos avanzando y íbamos como agarrando, íbamos generando el lenguaje
de la serie, como también, por ejemplo, la decisión de que justo el espacio mental, que podría parecer obvio, pero sirve que fuera en 4:3 en lugar de la vida real, ¿no? Que estaba más abierto, en fin, o sea, sí es un trabajo muy meticuloso, muy exhaustivo, o sea, todo tiene una razón, eh, y todo tiene que ver con la necesidad que tenemos Ale y yo de traer esta conversación a la mesa, bueno, todos, no solamente Ale y yo, pero en ese momento como es cómo hacemos que el espectador todo el tiempo esté con nosotros, que no se pierda en este mundo fantástico, porque lo que sí pasa también con el cine, la televisión, es que puede ser alienante, ¿no? Porque así es, te aliena, o sea, es decir, te Claro. quedas así en la pasmada y las cosas te van pasando y claro, de pronto son tan increíbles las imágenes que pues, se te va, cuando lo que siempre hay que tener es la idea, lo que estamos hablando, el pensamiento, la reflexión. Pero creo que Entonces, ahí, perdona que te interrumpa, Dariela, hay un elemento bien importante que también a veces se nos olvida, ¿no? En este mar de series y de propuestas que hay ya en lo audiovisual. A mucha gente se le olvida y también por eso agradezco el trabajo que hicieron Arturo, Dariela, toda la gente que está con ustedes. A veces se le olvida a quien hace, en este caso una serie, pues que la gente que los está viendo no es tonta y que la uh-huh. gente que les va a ver probablemente ya también quiere este diálogo y me gustaría saber qué tan lejos se dejaron llevar en una propuesta como esta, que ya suena arriesgada, a la hora de decir, es que a lo mejor la gente no nos va a entender. Yo creo que sus decisiones eran todo lo contrario, decir, porque la gente nos va a entender, vamos a caminar para allá. No sé si estoy en lo cierto. No, totalmente. Nosotros, bueno, siempre hemos tenido un respeto muy grande por el espectador. O sea, a mí me parece que el espectador son, ¿no? Súper inteligente, está ahí. Eh, Nosotras en particular nunca tuvimos como esta pregunta en nuestro haber. O sea, nunca decimos, esto para que lo entiendan. No realmente sé que, no sé si Amazon particularmente, pero las plataformas naturalmente siempre Mm, dicen, que sea didáctico, sí, ¿no? Les gusta esta palabra. No, que sea un poquito más didáctico. En este caso es todo tan reflexivo, tan un poco una locura, tan una invitación a tirarte al abismo, que ¿cómo haces esto didáctico? O sea, es más bien como, mejor vente a nuestro viaje claro. y platiquemos de esto. Entonces, no, siento que, bueno, sí, la gente que va a la serie va a decir, no, pues no, esto no es Pero además, didáctico. yo siento, y tiene que ver con algo que leía hoy aprovechando, bueno, aprovechando, no, a raíz del fallecimiento de David Lynch y su cine. Es una serie muy sensorial, es una serie muy de fibras y emotiva. Yo creo que hay una primera lectura que ojalá pudiera ser siempre esa, y después si la puedes volver a ver, entonces vas encontrando una cantidad de capas increíbles, impresionantes. O Exacto. sea, parece una serie muy surrealista, pero en realidad lo que dice Dariel es cierto. Está mega pensada y estructurada y cada cosa está ahí por una razón. Pero la primera lectura, y creo que es la más interesante, es a nivel sensorial. Es una película es una serie que se disfruta. Incluso si no entiendes ciertas cosas, si se te pasan de largo algunos Sí, elementos, luego sí, sí, quizá sí. tienes que regresar y decir, a ver, pero entonces esta era ella de niña y entonces qué pasó y tal. Pero eso no hace que no se disfrute, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y es un poco como, ayer alguien me decía, oye, esto es que parece una obra de Leonora Carrington, ¿no? Mezclada ahí con una película de Jodorowsky y es Sí, como, sí. y dije, ay, qué padre comentario porque eso es como un poquito, eso, como muy visceral y luego tiene otras capas, ¿no? En donde ya puedes ir entendiendo y descubriendo, que dialogan consigo mismas, ¿no? Que Ujú, abren este ujú. diálogo que es el que se pretende abrir con el público, pero que la misma serie está dialogando con ella misma todo el tiempo. Claro, Y que es algo que a cuestionando. mí es algo que a mí me gusta mucho, en particular de las películas. Aquí en Cine Garage siempre le decimos a la gente, vayan a ver las películas y ya luego si quieren después en su casa las vuelven a ver, ¿no? Como para revisarlas. Creo que esta, y no es porque estén ustedes aquí y no es porque yo conozca a Ale también desde hace mucho tiempo, creo que series como esta, centrándome en ella, pero no hablando solamente de ella, te invitan a lo mismo, a verla, en este caso sí, dentro de la plataforma
y luego quizá dejarla descansar un mes y volver a verla, ¿no? Y yo se lo decía a Ale en la entrevista, a mí los episodios me hacen sentir que estoy viendo una película de una hora que luego va a hablar con otra película de otra hora en el siguiente episodio. Y Sí. eso, primero, refuerza la idea de que el espectador es inteligente, cosa que yo también creo. Y segunda, pues que hay un trabajo bien meticuloso ahí atrás como para involucrar a ese espectador. Creo que el diálogo que propone, además de todo, es bien divertido, que es el otro elemento que quiero meter en la conversación, el humor. ¿Qué tan pensado, tomando en cuenta lo que dices Arturo, que sí es una serie emocional, que te emociona y que va a los sentidos? ¿Qué tan pensado está el humor? Porque el humor está ahí, no es nada explosivo, pero está en todos los episodios durante todo el tiempo. ¿Cómo se trabajó el tema del humor dentro de los episodios? Dariela, Arturo. Ay, qué Daniel. No, bueno, efectivamente, siento que la comedia es una herramienta que ha sido un poco menospreciada, un poco por cómo se ha dado, ¿no? La dinámica de hacer comedia en nuestro país, sobre todo. Pero claro, es un arma filosísima, porque lo que sucede con la comedia es que cuando estás más vulnerable o cuando te sientes más expuesto, el ¡pum! Ahí, ¿No? Es capaz de darte como en la cabeza y decir, mira cómo te ríes, pero entonces sí, siempre desde un principio, además creo que estos temas necesitan hablarse así, o sea, como que una de las cosas que era muy importante era quitarle la solemnidad a todos estos temas, que sí son importantes, que sí son solemnes, pero es que la vida, o sea, no puedes vivir la vida en esa solemnidad. Hay que ver, hay que permitirse reír un poco, porque además eso te relaja y eres capaz de ponerte en otro lado. Siento que lo que hace la comedia y la risa es invitarte a la empatía. Y la empatía te permite poderte posicionar en todos los otros lugares y abrir la conversación. Y empezar claro, ¿no? claro. Y entonces, Abrirla o continuarla, ¿no? o continuarla, ajá. Entonces, claro, desde un principio sí es, o sea, eso sí estaba escrito, o sea, sí había esta dosis de comedia, de burla, un poco en muchas situaciones, como para decir, ok, vamos a relajarnos, esto es muy importante, pero platiquemos, abrámonos a esta experiencia, sigamos esta conversación desde un lugar en donde soy capaz de mirarte y escucharte. Porque desde el Especialmente, otro lado se vuelven todas las cosas mucho más, estás o no estás, ¿no? Es sí, como, o tomas una posición o tomas esta tomas la posición. otra. Y sobre todo en estos temas del feminismo que sin lugar a duda muchas veces han tenido que ser así, porque históricamente hay veces que así tienen que ser para que sucedan, pero una vez que empieza a haber una fisura, podemos empezar como a abrirnos, ¿no? A escucharnos y a dialogar. Que especialmente en un tema como el Me Too, que es tan complejo y que tiene tantas facetas y que se ha transformado tanto y que ha dado tantas otras conversaciones, ¿no? Creo que ese tema que está ahí se trata de una manera diferente, que creo que estaría también bueno decirle a la gente, no los vamos a regañar, ¿no? Arturo, Dariela, no vamos a pedirles que tomen una postura, porque los propios personajes también están rebotando entre distintas posiciones. No es una serie regañona, no saben cómo les agradezco eso. No, yo creo que es una serie Sí, más bien totalmente. disruptiva, ¿no? Disruptiva y Sí, va por ahí. no es una lección, es una disrupción, digamos, ¿no? El planteamiento inicial es tres mujeres se unen para tratar de que no salga a la luz un Me Too, ¿no? Ujú. Y a partir de ahí, pues todo lo que pasa y los que no la han visto, ojalá la puedan ver. Es una maravilla loca o una locura maravillosa, y eso, no siento, digo, no soy yo el indicado para decirlo, pero no siento que sea una lección, es una apertura a un diálogo, No, como bien se dice. claro, claro. Ibas a decir algo, Dariela. No, que sí, no, justo lo que decía Arturo, ¿no? O sea, que es más bien en lugar de decir aleccionadora, porque también nosotros o sea, ¿de en qué vaquito moral me puedo subir yo para dar Claro. la lección? En lo más mínimo, ¿no? En lo más mínimo. Es simplemente la invitación a reflexionar desde todos los lugares.
porque además como muchas veces han dicho Ale, las actrices y yo mismo, pues las mujeres no somos divinidades que no fallamos, somos seres humanos. Todos los seres humanos tienen heridas, más, menos heridas, ¿no? Más y menos comportamientos malos y buenos, por ponerlo en un lugar. Ujú. Somos falibles, ¿no? Es como una cosa de, pues, digo, somos infalibles, ¿no? Eh, es como, bueno, los seres humanos nos equivocamos. Las Claro. mujeres se equivocan también. No estamos diciendo que somos perfectas, al contrario, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, pongámonos todos en el mismo lugar. Muy bien, pues ahí está la invitación para la gente. ¿Ibas a decir algo, Arturo? ¿Alguna otra queja sobre algo que haya salido más No, caro que con no ir a Escocia? Dentro- no, lo que iba a decir es que más allá de todo el discurso em, muy interesante, evidentemente, y de alguna manera intelectual, la conjugación de elementos como las actuaciones que hay, la luz y la estética, los vestuarios, el espacio mental, que es el medievo, la música, que es otra cosa que no sé La si se ha hablado música, mucho o sí. no, pero la música que son casi todo, bueno, hay unas gemelas colombianas que llaman las Áñez, maravillosas, ayudadas por el score de Camilo Lara. Entonces, creo que la experiencia, perdón que lo vuelvo a decir, la parte sensorial de la serie, la parte emocional de la serie yo lo he visto, creo que nunca en nuestra región, por lo menos, ¿no? Ujú. Entonces, te puede gustar más o menos, la puedes juzgar más o menos, puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, puedes querer abrir el diálogo o no abrir el diálogo, pero la experiencia de ver una serie así, creo que es para mí lo más, el mejor logro. Y sí, fue caro, claro que no caro como si fuéramos una serie fuera de México. Si comparan los presupuestos de nuestra región con los de los vecinos del norte, pues se van Ah, para bueno, atrás. claro, Entonces, claro, pero creo que logramos hacer una serie con una factura donde no se nota esa disminución de presupuesto y donde claro. conjugan todos los elementos para hacer una maravilla. Muy bien, yo estoy completamente de acuerdo. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Dariela? ¿Vas a seguir dirigiendo más adelante otras cosas? Sí, yo creo que Sí. sí. La verdad es que Alejandra ya tenía mucho tiempo. Bueno, yo ya había Ujú. dirigido, hice un documental y luego hice una película. Y Ale ya me había invitado a dirigir, ya me había dicho, ya dirige más, ya dirige más. Y yo como que estaba renuente. Y desde que empezó este proyecto me dijo, de este sí vas a hacer unos capítulos. Y yo dije, ok, bueno. Sí, o sea, claramente sí voy a dirigir porque sí es algo que disfruto mucho y me gusta mucho. No es que vaya a dejar la fotografía porque además me gusta mucho. Por favor, por favor. Sí, no, me gusta mucho y además creo que son cosas que se complementan, no están compitiendo, o sea, como que sí podría ir de un lado a otro sin problemas. Ujú. Y entonces, sí, y sobre la serie lo único que me queda decirle a la gente que no la ha visto es, de verdad véanla porque sí es una serie que no te va a dejar, eh, sí, o sea, no va a pasar desapercibida. Entonces, es una serie que te va a generar algo bueno, malo, regular, bonito, pensar, no pensar, pero algo va a activar dentro de ti que es importante que suceda. Que creo que la palabra es esa, ¿no? Porque luego a veces, y me he cachado a mí haciendo lo mismo, pones la serie y le das off al cerebro, que está bien, se vale, es a mí, a veces lo A necesitamos. veces lo Muy, A necesitamos, muy veces a lo veces, necesitamos, muy a muy a veces, veces, sí. ¿no? Muy Sí. a veces. Cuando quieran activarlo de la mejor manera y además divertirse, creo que esta es la serie. Es decir, vamos a pensar en cosas que están aquí, en un mundo que no vamos a identificar, pero que sí vamos a sentir. Es un poco como yo le diría a la gente que hay que entrar a la liberación. Entonces, vengan a pensar bonito. Esa es la invitación que yo le diría a la gente, ¿no? No vamos a echar discusiones sesudas, no, es todo lo contrario. Y por ahí quiero agradecer el trabajo, quiero felicitarles, quiero desearles toda la suerte en este primer arranque de la liberación, porque como le decía yo a Arturo, antes de abrir los micrófonos, yo creo que es una de esas series que, bueno, sí se ve, funcionará en sus primeros días, que es lo que necesitan que pase, y luego, por ahí de 2, 3 meses, va a dar un levantón otra vez, justo porque lo que está proponiendo es, oigan, ¿qué vieron ustedes? Porque yo vi esto.
Cada quien va a ver cosas diferentes y esa es la idea. Creo que esa es la idea. Entonces, agradecerles, Dariela, Arturo, la plática, desearles muchísima suerte con la liberación y pues nada, lo que necesiten, aquí estamos en Cine Garage para ustedes. No, muchísimas gracias a ti por invitarnos y por ayudarnos a que, ¿no? Llegue a más personas y hacer ruido con la liberación. Ahí Exacto, seguiremos, ahí es seguiremos. boca a boca, marketing guerrilla, lo que puedan hacer, ayudar si es que les gusta y les interesa, nos ayuda mucho. Prime Video, ya están todos los episodios Amazon disponibles, Prime Video. entonces, para que se los echen. Muchísimas gracias, Dariela, Arturo. Que estén Gracias. bien.